Buenas, buenas, ¿cómo están? Estaba mirando el celular, por eso estaba mirando para abajo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estoy acá arriba. Bueno, chicos, espero que estén bien, espero que les haya ido bien con los parciales, recuperatorios, prácticos, etcétera, 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 y que vayan bien con el resto de la carrera también. Y bueno, estoy acá porque vamos a dar clases. Hoy vamos a ver una clase netamente de historia. Vamos a entrar en lo que tiene que ver ya con nuestro siglo XX. Digo nuestro porque yo ya lo viví, digamos, no como muchos que eran muy pequeños. Pero bueno, a veces me siento que vivo en el siglo XX. Pero bueno, datos aparte. Bueno, queríamos, hoy lo que les decía, la clase de hoy va a ser estrictamente histórica, más que nada para adentrarnos un poco en todo lo que tiene que ver con el contexto que se estaba viviendo por aquel entonces en los comienzos de este siglo y que terminó derivando en los conflictos de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, las dos, ¿cómo es? Perdón, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial, los dos fascismos, eso quise decir. Así que bueno, sin más vamos a arrancar charlando un poquito de esto. Y les repito, es solamente a título contextual y para que entendamos algunos de los procesos. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que cuando arranca el siglo XX, arranca un siglo que realmente va rapidísimo en el sentido de tecnológico y comunicaciones y nos da la impresión de que desde que empieza este siglo, que la historia pega como una acelerada importante y suceden muchas cosas y de golpe. Procesos que se dan y se repiten por todos lados, por todo el mundo, en donde nos encontramos con un mundo ya más interconectado, ¿no? Eh, a ver, la Primera Guerra Mundial se inicia en el año 1914, pero antes de referirnos a lo que se conoció como la Gran Guerra, hay toda una cuestión, digamos, de factores que cambian de golpe la visión del mundo. A ver, vamos con el tema del contexto mundial antes de la Primera Guerra. Vamos a hablar de estos primeros años del siglo XX. Tenemos una alta densidad poblacional, digamos, sobre todo en Europa. Las poblaciones se han llegado a duplicar o triplicar. El mundo, lo que les decía, está más integrado pero dividido. ¿A qué me refiero con esto? También lo van a encontrar en el texto de Susana Bianchi. Si bien hay mayor integración, porque el capitalismo crece a nivel, el capitalismo como sistema económico crece a nivel mundial, también es cierto que el mundo se encuentra dividido porque nos encontramos países que son más atrasados y más adelantados. Ahora bien, ¿más atrasados y más adelantados en qué? Es la pregunta. Porque si vamos a pensar, por ejemplo, el caso de Rusia, Rusia es un país que se encuentra económicamente muy atrasado, pero que simbólicamente es uno de los bastiones de la cultura europea. O sea, San Petersburgo, por aquel entonces, era, digamos, como casi una capital al nivel de París, para llamarlo de alguna manera. O sea, en San Petersburgo no se hablaba ruso, estaba mal visto, se hablaba francés. Era como el ala más occidental, digamos, de Rusia, para llamarlo de alguna forma. San Petersburgo, que después pasó a llamarse Petrogrado. Entonces, pero, por ejemplo, a ver, lo que les decía, si bien Rusia era económicamente súper atrasado, era un bastión cultural de mucha importancia. Y, por ejemplo, Estados Unidos estaba más considerado como lo salvaje, como lo extraño, como lo bárbaro, mientras que estaba, digamos, desarrollando un proceso del capital el cual lo estaba llevando a la cima de su poder económico. Entonces, no podemos pensar en qué sentido podemos decir que había economías atrasadas o economías adelantadas, o si se trata solamente de hablar de lo militar. Quizás lo militar era la variable de poder, digamos, de hecho lo fue durante la Primera Guerra Mundial. Cuanto más ejércitos tenías, más poderoso parecías, o lo eras, perdón.
Pero bueno, ese es uno de los factores. Otro de los contextos es también la urbanización industrial, digamos, alrededor, después de la revolución industrial, las ciudades comenzaron a urbanizarse en torno a sus industrias. Comienza toda esta, de vuelta la oleada del campo a la ciudad, del cual ya habíamos hablado en la revolución industrial. También, digamos, se empiezan a pensar las ciudades como centros industriales, centros económicos de importancia. O sea, ya no solamente se trata de aldeas, sino que son ciudades industriales, para llamarlo de alguna manera, ¿no? También está este tema de la irrupción de las masas en la política. Por primera vez el juego de la política se comienza a abrir para ciertas clases sociales a las que antes se encontraba cerrado. O sea, ya tenemos un proletariado formado, el cual pide representación, y muchas veces el proletariado encuentra su representación quizás en el anarcosindicalismo o en los partidos comunistas o en los partidos socialistas. El Partido Socialista aparece como quizás la pata más moderada de de estos cambios, ¿no? De todos estos cambios, que quiere jugar dentro del juego político a través de sus representantes y no planteando quizás una vía revolucionaria como sí la planteaba el comunismo o los anarcosindicalistas, ¿no? Va a haber una nueva clase media de cuello blanco. Esto me refiero a que, a ver, los hijos o los mismos, los burgueses que cosecharon fortuna a través de la revolución industrial van a tener hijos que van a acceder a la educación, que van a acceder, digamos, a bienes culturales, o que son, digamos, van a estudiar en la universidad. La universidad y la educación aparecen como grandes generadores de movilidad social, que hasta ese momento estaba reservado quizás solo para una élite. Entonces ahora empieza a aparecer esta nueva clase media, que son banqueros, comerciantes, industriales, médicos, abogados. Comienza a generarse estas profesiones liberales que van a generar, digamos, grandes ingresos, pero que no responden a la antigua aristocracia, ¿no? O sea, yo les doy un ejemplo. Yo creo que de todo lo que estamos hablando cabe el ejemplo argentino más que nada, ¿no? O sea, vivimos absolutamente todo esto a comienzos del siglo XX. Esto también es muy importante. Hay una invención de las tradiciones, o sea, surgen, a ver, si bien los estados-nación ya vienen surgiendo, pero los estados-nación con formas de políticas representativas, democráticas, etcétera, van a necesitar la lealtad de sus ciudadanos. ¿Y cómo se genera esta lealtad? Se genera a través de la invención de lo que se llama tradiciones. Se van a crear escudos nacionales, se van a crear banderas, se van a crear himnos, todo lo que hable de pertenencia a una nación, ¿no? Se van a realzar los valores patrióticos. Va a haber, digamos, o sea, va a haber como una cuestión, digamos, muy identitaria, ¿no? El problema con estas tradiciones, que si bien funcionan y vaya que si funcionaron bien, digamos, es que deviene en un importante nacionalismo. Y este nacionalismo, en parte, explica la manera en que los hombres van a la Gran Guerra. La verdad que había una idea muy equivocada en cada bando de la guerra. Había una idea muy equivocada sobre el enemigo, una sobredimensión del enemigo, digamos, como un ser horroroso, como un ser pervertido. A ver, chicos, los franceses creían que los alemanes se comían a sus hijos, digamos, o sea, a ese nivel. Y no lo estoy inventando, no lo estoy inventando. Hay, digamos, una cuestión muy importante de pensar que el otro era el ser equivocado y horroroso, y además llevado en un sentido nacionalista. El nacionalismo es muy fuerte y va a derivar en graves problemas que lo vamos a ver en esta misma clase. Este es el contexto del que estamos hablando, ¿no? O sea,
va a haber grandes cambios en el modo de vida, en el modo de construcción, en el modo, o sea, va a haber, en todas las ciudades se va a plantear esto. Sigamos. A ver, en el medio de todos estos cambios de contexto, va a haber un problema que va a ser la burguesía, la vieja burguesía, la burguesía del siglo XIX. ¿Qué pasa con esta burguesía? Esta burguesía pasa de abrazar el liberalismo capital a pasar el conservadurismo. ¿Y por qué va a haber esto? Porque ellos vienen vaticinando que va a haber graves problemas, va a haber grandes problemas para ellos como clase social. Ellos, su mayor temor eran la guerra y la revolución, y ambas suceden precisamente. Ambas son las que ambos sucesos van a marcar el ritmo del inicio de siglo. ¿Cuáles son esos sucesos? De guerra, la Primera Guerra Mundial, sin duda. Y de revolución, la Revolución Rusa, que se configura el nuevo enemigo del capital, que va a ser el comunismo precisamente, ¿no? Nace el comunismo como forma de gobierno en 1917, y contraponiéndose a los capitalismos liberales, lógicamente. Su peso numérico pasa a ser menos importante. ¿Por qué? Porque es lo que les decía hace un ratito, surgen estas nuevas clases sociales de cuello blanco, o sea, clases medias, que viven la democratización, digamos, viven la democratización de la cultura como un hecho importante. Ahora esto aparece como último punto, ya vamos a hablar de eso. También desaparecen las antiguas jerarquías, lo pongo ahí. A ver, la burguesía intenta parecerse a la aristocracia. Lo que intenta hacer la burguesía es intentar parecerse a la aristocracia. A ver, y no le da el piré para parecerse a la aristocracia, su identificación es con las clases más tradicionales o más altas, digamos. Ellos buscan identificarse y llegar a este punto. ¿Por qué? Por la que desde abajo, lo que antes se consideraba como mero proletariado, viene empujando de abajo hacia arriba y cada vez llegando más a la clase media, ¿no? Esta clase media que quiere parecerse a la burguesía o llegar al estatus de la burguesía, y la burguesía que quiere subir más escalones para llegar a ser como la clase alta o la clase aristocrática. Nada que no suceda hoy en día, digamos, ¿no? O sea, cada vez que la clase media se ve invadida por ciertas jerarquías, intenta, digamos, pensar o identificarse con las clases más altas o jerárquicas, digamos, aristocráticas, perdón. Va a haber nuevos grupos sociales, digamos, o sea, va a haber olas inmigratorias, va a haber grupos sindicalistas, va a haber esto es lo que les decía hoy del acceso a la educación, de los nuevos universitarios. La democratización de la cultura responde también a esto. O sea, a ver, esta gente va a poder acceder a teatros, va a ir a ver óperas, aparece la radio como gran democratizador de elemento cultural. A ver, ¿por qué la radio? Porque la radio, por ejemplo, te permite escuchar noticias, te permite escuchar música sin tener el disco. Ahora el disco también aparece como un gran difusor de la cultura. O sea, se comienza a popularizar. Y ni que hablar del cine. Esto me estoy yendo, pero lo vamos a hablar en la próxima clase. El cine también como un elemento democratizador de la cultura. O sea, el cine es abrazado por las clases populares como un entretenimiento importante. Los primeros cinematógrafos siempre estaban llenos. Fue realmente como un momento en donde las comunicaciones se extendieron mucho más de lo que venía sucediendo hasta ese momento. Y el acceso, las escuelas públicas, la aparición de escuelas públicas que permiten a los trabajadores mandar a sus hijos, recibir educación, ya sea inicial, secundaria, terciaria, digamos. Todo esto reconfigura el mapa social, Y ni hablar, digamos, un punto que quizás no reforcé tanto, que está en la otra filmina, que tiene que ver con esto de la urbanización industrial, tiene que ver con la aparición, digamos, de nuevas formas de industrialización, ¿no? O sea, la línea
Por ahí lo vamos a hablar, pero es un poquito el tema de la invención del automóvil, el tema de las líneas de producción, nuevas formas de producir que van a acelerar. Ya esto lo vamos a charlar durante la clase. Pero bueno, esperemos que se haya entendido hasta acá. Entonces, todos estos factores en donde tenés una clase baja que viene empujando desde abajo, y una clase, digamos, y una burguesía que quiere, digamos, que la clase baja que cada vez está llegando a niveles de clase media, que quiere los mismos derechos que la burguesía existente, preexistente, y la burguesía que quiere abrazar, digamos, quiere volver a recuperar su estatus del siglo XIX, como los grandes señores del siglo XIX. Para eso, en vez de continuar con la ola liberal capitalista, van a abrazar al conservadurismo, van a querer conservarse, digamos, en su vieja, van a querer volver hacia atrás en el tiempo y conservar su viejo estatus social. ¿Se entendió esto? Cualquier duda me la pueden escribir acá abajo en los comentarios, no hay ningún problema. Lo vamos charlando o lo podemos charlar en las clases de consulta. Pero cualquier duda me pueden escribir acá abajo en los comentarios, aportes, lo que quieran poner abajo del video en los comentarios, bienvenido sea. Seguimos. La Gran Guerra. Finalmente llegamos a 1914 y donde estalla la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, ¿pero qué es lo que provoca la Gran Guerra, digamos, esta guerra que realmente fue la más sanguinaria hasta ese momento vivida? En primer lugar, hay una rivalidad importante entre Gran Bretaña y Alemania, y si bien cada uno tenía su esfera de influencia, para llamarlo de alguna manera, a Gran Bretaña le preocupa precisamente la armada que está construyendo Alemania. La armada marina, estamos hablando de lo marino, o sea, Gran Bretaña siempre se destacó por su armada de navegación y Alemania por sus ejércitos terrestres. Bueno, Alemania va un poco más allá, comienza a tener una importante fuerza naval, nunca me salía la palabra, me salía marina en vez de naval, una importante fuerza naval, y esto comienza a preocupar a Gran Bretaña. Entonces se van configurando dos bloques, que estos dos bloques van estableciendo alianzas muy duras entre sí y entre países de segundo orden, para llamarlo de alguna manera. Pero los dos grandes bloques queda configurado de esta manera. Quedan por un lado Gran Bretaña, Francia y Rusia, y por el otro lado Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Van a quedar configuradas estas dos divisiones, esta fuerte división europea, en donde va a ser como un encierro que van a tener las grandes potencias europeas. Un encierro, ¿por qué? Porque la diplomacia, hasta ese momento, la diplomacia era secreta. Entonces era como más un juego los juegos diplomáticos eran como un juego de hipocresías, de alianzas, traiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde además daría la impresión que las grandes potencias querían ir a la guerra como para medirse quién era el más poderoso. Uno dirá, pero qué locura eso, ¿cómo van a querer eso? ¿Cómo van a parar? Pero puede ser, se puede llegar a manejar esa hipótesis. Sería muy simplista decir que la guerra se desencadena solamente por eso, pero en realidad había varios factores que estaban empujando a esto. Las competencias entre los países cada vez eran más encarnizadas, cada vez eran más violentas, la diplomacia cada vez se encontraba más trabada entre tratado, tratadito, tratadote, para decirlo de alguna manera. Y, por ejemplo, va a suceder en 1908 que el Imperio Austrohúngaro va a anexar a Bosnia y Herzegovina, digamos, como parte de su territorio. Desconociendo, digamos, el principio de nacionalidades. ¿Qué significa esto? Que los bosnios y herzegovinos pasaban a ser automáticamente parte del Imperio Austrohúngaro, por más que ellos no compartieran en absoluto los rasgos culturales con Austro-Hungría. No importa, son más eslavos que europeos, pero eso no interesaba. Eran cuestiones que se avasallaban todo el tiempo.
El tema de las nacionalidades, el principio de las nacionalidades siempre durante todo el siglo XIX queda relegado y se trazan, digamos, lo que se conoce como fronteras artificiales entre pueblos, que hablan más de arreglos políticos que de divisiones de pueblos reales durante mucho tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que provoca en realidad, cuál es el desencadenante que va precisamente a tratar, digamos, a que, que lleva a la guerra como tal? En realidad es solamente un asesinato. Uno dirá, un asesinato significó una guerra. Y sí, tal cual. Que fue la excusa para llegar a la guerra. Piensen que estos países también vivían tensiones entre sí en sus colonias en África. Todas las potencias tenían en África, tenían intereses en África, o sea, y se iban disputando en los territorios africanos. Y, o sea, el imperialismo aparece, la competencia imperial aparece como quizás uno de los fuertes, además de los nacionalismos, los imperialismos también aparecen como uno de los fuertes problemas a la hora de desencadenar esta guerra, uno de los fuertes causantes. Pero bueno, lo que va a suceder es que un nacionalista serbio va a asesinar a Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, el sobrino de Francisco José. Lo va a asesinar a sangre fría en una de las visitas al territorio de Bosnia-Herzegovina. Pero bueno, esto precisamente es que lo que provoca es que Austria le declare la guerra a Serbia, perdón, no dije Bosnia-Herzegovina, dije Serbia, perdón. Esto hace que Austria-Hungría le declare la guerra a Serbia y que Serbia, digamos, o sea, sea apoyada por Rusia, que a su vez Rusia tenía el apoyo de Gran Bretaña y Francia. Y ahí queda configurado ya el mapa de la guerra. Y acá es donde se desata la Gran Guerra. Se inicia la guerra, como ahí pongo, el 28 de junio de 1914. En realidad se esperaba que fuera una guerra más, como para corregir algunas cuestiones más vinculadas a la geopolítica, o que enseguida se aplicara lo que se conoce como el balance de poder europeo, que frenara la guerra y que impida la locura. Pero lo cierto es que no lo fue. No lo fue. La guerra duró 5 años más. Fue una de las guerras más sanguinarias de la historia. Y a la vez esto repercutió en graves problemas sociales y económicos. Después de la guerra, Europa queda totalmente devastada. Esto se transforma en un problema. ¿Por qué? Porque hay países, por ejemplo, como Rusia, donde la guerra realmente se convierte en un flagelo para la población civil, en donde todos los recursos estaban destinados precisamente al frente bélico, y donde no quedaba ni siquiera tenían tierra para cultivar. El problema se traslada a hambrunas, miseria, carestía. O sea, Europa realmente la pasa muy mal, para decirlo de algún modo, y Rusia es el que más lo paga. Rusia es el que más lo paga. Ahora bien, primero por su aporte de soldados, digamos, son enormes la cantidad de soldados que lleva Rusia y lo que se gasta en guerra. Y después, digamos, porque es uno de los países más castigados económicamente. Ya habíamos hablado del atraso que tenía Rusia respecto a los restos de los países de Europa. Y es acá, digamos, donde más se va a notar después de iniciar la guerra. Este descontento social, sin duda, que nos va a llevar a la revolución de 1917. A ver, es muy simplista hablar precisamente de que solo por el descontento social se produce la revolución. En realidad son muchas las causas, Recién les comentábamos del atraso que había en la Rusia zarista, pero no solamente en lo que tiene que ver con lo económico, también con lo que tiene que ver con lo sociopolítico. Un país extenso, un país enorme, con mucha desigualdad, muchísima desigualdad, en donde el zar gobernaba todavía como si fuera el siglo XVIII o el siglo de los absolutismos, donde el poder absoluto recaía en manos del zar,
donde una corte real se estaba totalmente desequilibrada ya, la corte de Nicolás digamos, dependían, por ejemplo, de lo que del consejo de Rasputín, que se lo conocía como el monje loco, tomaban las decisiones de gobierno desde ahí. O sea, estaba realmente muy castigada. A la vez había una burguesía débil. A la falta de industrialización también se le debía una burguesía débil. Y si bien, como pongo ahí, había una incipiente industrialización, todavía la burguesía no llegaba a tener tanto protagonismo. Sin embargo, sí había un fuerte campesinado que va a llevar adelante diversas protestas, y también, digamos, comienza a formarse un proletariado, una clase social proletaria por esta incipiente industrialización. Lo que pasa con la burguesía es que la burguesía va a desear, como en todo proceso, digamos, de revolucionario, va a desear una mayor representación política y participación en la decisión de los asuntos del Estado, que no se quede resguardado solamente en el poder real. En este sentido, digamos, el zar va a ceder y va a crear lo que se conoce como la Duma, que es como una especie de parlamento, pero un parlamento muy, muy sumiso al zar, que el zar lo disuelve enseguida, cuando no le gustan los resultados electorales o cuando no le gustan las decisiones que toma la Duma, el zar lo disuelve, o sea, con muy poco poder, con muy poco protagonismo, pero era como una cesión a todos los pedidos que se estaban dando por todo el país. Hay oleadas de huelga, lo que les digo ahí, hay oleadas de huelga y represión. Existió lo que se llama como el Domingo Sangriento, una represión en la cual murieron cientos de campesinos en medio de una huelga. Y también esto se ve acentuado por las derrotas que va a vivir Rusia en el frente oriental. Se va a dar, digamos, Rusia, fíjense, a ver, Rusia era considerada como una gran potencia, ¿no? O sea, estamos hablando de la madre Rusia, una gran potencia europea, uno de los países más poderosos del mundo, que va a ser derrotado por las fuerzas japonesas, que de Japón se conocía poco y nada por aquel entonces. O sea, se lo creía como un país desconocido. Entonces, esto va a ser un fuerte mazazo simbólico también al poder del zar. No es que lo va a reafirmar, sino todo lo contrario, va a seguir socavando el poder zarista. También el problema del frente occidental, lo que les decía de la Primera Guerra, digamos, de la Gran Guerra, que no podían resolver, digamos, estaba desgastándose todos los recursos del país, se estaban yendo en esta guerra que nadie la entendía ya, por qué se había extendido tanto y por qué se estaba peleando en realidad. Nadie lo podía comprender. Todo esto va a derivar, todo este caldo de cultivo va a derivar en lo que se conoce como la Revolución Rusa del 17, en donde la gran consigna precisamente fue esta, la de pan, paz y tierra. El tema fue el siguiente: en febrero del 17 la Duma finalmente pide la abdicación del zar. El zar renuncia porque se encontraba acorralado, realmente se encontraba acorralado entre la espada y la pared, y huye de Petrogrado, o San Petersburgo, o como le quieran llamar. Huye para tratar de refugiarse con su familia. Hay una serie que es muy buena, yo se las recomiendo si la pueden ver por Netflix y si les gusta un poquito ver un poquito más de esto, que se llama El último zar o Los últimos zares, no me puedo acordar, que precisamente es como una docuficción que habla de todo este periodo de la renuncia del zar. Yo la verdad que se los recomiendo porque está muy buena, muy buena. El que tenga tiempo de ver son 6 capítulos, una cosa así, ni siquiera es muy larga, pero la verdad que está muy buena. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, en febrero del 17 la Duma le pide la abdicación al zar y asume un gobierno provisional. Este gobierno intentaba hacer una reforma constitucional y que asumiera un gobierno republicano, democrático, representativo, pero no logra imponerse. ¿Por qué? Porque el poder se encuentra diseminado y no aparece ninguna figura que logre imponerse por sobre la otra. De hecho, existe lo que se llama un gran vacío de poder.
hay una multitud de soviets que cada uno va a proclamarse para sí, digamos, la verdad, para llamarlo de alguna manera, en donde cada uno con sus diferentes consignas va a intentar llevar adelante el sentimiento de la población rusa, pero solamente va a haber un grupo que van a ser los bolcheviques, que van a ser los que van a encontrar precisamente, van a ser los que van a poder representar el espíritu ruso que se vivía en aquel momento. Sus grandes consignas de los bolcheviques de Lenin eran precisamente el de pan, paz y tierra, y la otra consigna era todo el poder para los soviets. Y de esta manera van a poder sumar la amplia mayoría para poder tomar el poder en Moscú. A ver, ahí lo pongo, en realidad era tal el vacío de poder que no lo toman, lo terminan ocupando. No fue muy difícil, en este sentido, no es que costó sangre, sudor y lágrimas tomar el poder en Moscú, todo lo contrario, fue un proceso bastante simple. Ahora, el tema de afianzar el gobierno o el Estado revolucionario, sí ya es otra cuestión distinta. Muy diferente. Realmente la revolución la tuvo muy complicada en este sentido, y tuvo que ver varios frentes. Por un lado, la guerra civil, el frente interno. Se habían armado alianzas en todo el país en contra de los bolcheviques, porque piensen esto, la revolución solamente había sido en Moscú, hay todo un país, todo un territorio el cual gobernar, pero un territorio enorme. Entonces va a haber una guerra civil, precisamente una alianza de burgueses, industriales, capitalistas, etcétera, descontentos, opositores al zar incluso, que van a querer formar, digamos, una alianza, y es donde acá, precisamente en el frente interno, es donde el gobierno revolucionario va a poner el énfasis, ¿no? Va a poner el énfasis para tratar de frenar, para tratar de dominar este frente interno. El otro frente también al que se encontraba problemático, digamos, en la revolución, era la cuestión de retirarse de la guerra. Rusia quería retirarse de la guerra y de hecho termina retirándose de la guerra a las apuradas, firma un tratado de paz con Alemania, que es el tratado de Brest-Litov en 1918, y este tratado de paz le resta un montón de territorios a Rusia, porque Rusia estaba apurado por firmar la paz, estaba apuradísimo por firmar la paz, le resta un montón de territorios a Rusia que quedan en poder de Alemania, pero estos territorios después son restituidos en 1919 durante la paz de Versalles. Después, lo que tiene que ver con el frente económico, van a imponer, digamos, Lenin va a imponer lo que se conoció como el comunismo de guerra, que se trató ni más ni menos que de la nacionalización de toda la industria. A ver, esto fue bastante complicado, fue un proceso bastante complicado, porque ya de por sí la industria rusa iba de mal en peor, no tenía capitales de inversión, no tenía manera de salir adelante, y por lo tanto lo que hacen es nacionalizar absolutamente todas las empresas. Sin embargo, va a haber algunos fomentos privados, y muchos creían que este comunismo de guerra iba a ser también el paso previo a lo que se conoce, ingenuamente, a lo que se conoce como el socialismo, ¿no? O sea, el paso previo al socialismo del que hablaba Marx. Sin embargo, esto lógicamente que no va a ser así, no lo fue así, y de hecho va a haber algunos incentivos, sobre todo para tratar de reforzar en la parte privada la agricultura, que era precisamente el punto más fuerte de Rusia, digamos. O sea, Rusia por aquel momento no tenía un peso industrial importante. Este peso industrial importante recién durante mediados y fines de la década del 20 va a comenzar una reindustrialización pesada de Rusia. Esa reindustrialización y reactivación económica
se va a ver un poco ensombrecida precisamente por la muerte de Lenin. Y quien va a asumir su lugar va a ser Joseph Stalin, que va a imponer no solamente, digamos, un culto a su persona y una personalización, digamos, del poder y burocratización digamos, de toda la vida del partido en toda Rusia, sino que además lo que va a hacerle Stalin va a ser, precisamente va a ser, además de asegurarse el poder por medio de la fuerza, va a impulsar una reindustrialización soviética a gran escala. Y esto sí va a ser como un despertar económico del gigante, ¿no? El oso ruso que se despierta precisamente. Sin embargo, bueno, todo bajo el signo del comunismo. O sea, el Estado interviene absolutamente en toda la economía y en toda la política. De hecho, el Estado interviene hasta en la vida de los hombres. En este sentido, es muy parecido a lo que vamos a ver al fascismo. Así que bueno, lo que les pongo ahí, el último punto, es la última política económica, que va a ser la previa a la muerte de Lenin, que lo que van a tratar de impulsar son incentivos a los pequeños agricultores, propietarios, pequeños y medianos agricultores, donde se les vendía, se les compraba, perdón, su producción y podían venderla en especias, no solamente en dinero, digamos, una máquina económica bastante complicada, para llamarlo de alguna manera. Pero bueno, a finales ya de la década del 20, Rusia ya estaba en buen pie, digamos, estaba con un pie fuerte en lo que tiene que ver su industrialización, y a la vez, a finales de la década del 20, es el único país al que no le afecta la crisis económica capitalista global, lógicamente. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la crisis del 29. Pero para entender la crisis de 1929, es necesario entender también a Estados Unidos y al capitalismo. ¿Qué pasaba en Estados Unidos desde comienzos del siglo XX? A ver, Estados Unidos durante esta primera etapa del siglo se va a configurar como la primera sociedad del consumo de masas. ¿Qué es esto? Que va a haber, su mercado se va a ampliar a niveles insospechados hasta ese momento. O sea, por primera vez se van a fabricar muchos productos, sobre todo lo que tiene que ver con electrodomésticos y automóviles, durables para mucha gente. A la vez, lo que hablaba hoy, va a existir lo que se conoce como la cadena de producción, que va a acelerar los tiempos y la productividad del obrero. O sea, y también se abre paso el mundo de la publicidad, digamos, o sea, que precisamente la publicidad impulsaba la compra y el consumo. Comienza la era del consumismo. Comienza la era del consumismo. A su vez va a aparecer el automóvil como un gran invento. Un gran invento, primero, digamos que antes el automóvil aparecía como una cuestión vinculada quizás a familias más aristocráticas y adineradas, y a medida que fue pasando el tiempo se fue masificando y abaratando sus costos. Va a haber cambios, como les pongo ahí, va a haber cambios en la producción y modos de vida. ¿Por qué? Porque la industria del automóvil, a su vez, impulsa nuevas industrias. A ver, los tapizados de los autos eran de cuero, por lo tanto se impulsaba a la industria textil. Por el otro lado, las ruedas de los autos eran de caucho, se impulsaba la industria del caucho y de los plásticos. Los autos de metal, digamos, o sea, se iban concatenando, digamos, o conectando todas las cadenas de producción que no solamente derivaban del automóvil en sí, digamos, o sea, y a la vez esto también lleva a precisamente que la gente pueda movilizarse por primera vez por fuera de la ciudad gracias al automóvil. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a construir nuevas carreteras para los autos, o sea, en esto el Estado toma intervención. Parece como que estuviéramos hablando de un liberalismo total en esta época donde el Estado no participa absolutamente en nada, sino que deja rienda suelta a la economía.
Y en parte no es así como pongo más abajo, digamos. O sea, el Estado favorece este nuevo impulso. Uno es precisamente en esto que tiene que ver con la construcción de carreteras federales, sobre todo federales y cada estado con sus carreteras provinciales. Y después con la cesión de créditos baratos y los aranceles. Eso ya lo vamos a ver. A ver, lo que les decía recién, al irse por fuera de la ciudad, la gente al poder irse de la ciudad va a impulsar lo que tiene que ver la construcción desde viviendas rurales o viviendas de fin de semana, en donde esto va a dar gran impulso también a la industria de la construcción. O sea, el auto permite que, como dice Susana Bianchi en su texto, convertirse en una sociedad nómada. Pueden, digamos, viajar grandes distancias. La gente puede ir y venir desde su casa de fin de semana a la ciudad y viceversa. Por lo tanto, va a haber un impulso, no solamente a todas las industrias que tienen que ver con todo lo que está alrededor del auto, sino también a la construcción privada. La construcción privada va a jugar un rol muy importante en esta época. Y como les decía, el Estado no deja librado esto al azar. Va a dar créditos baratos, lo cual va a ser un problemón, y ahora lo vamos a ver, y también va a tener aranceles aduaneros proteccionistas. O sea, Estados Unidos no abre las importaciones, sino que mantiene cerradas sus fronteras a las importaciones. Y esto también, digamos, esto se va a traducir en un grave problema más adelante. Parecía, digamos, que el crecimiento económico era ilimitado, como les pongo acá, y que la burbuja capitalista nunca iba a estallar. Y durante todo la decennia de 1920 a 1929, digamos, desde el fin de la Primera Guerra hasta el crack de la bolsa, Estados Unidos parece una potencia imparable en lo económico. El Partido Republicano, quien va a ser el partido gobernante durante esta época, se va a aparecer como el partido de los negocios, va a ser como el gran representante de lo norteamericano, ¿no? Y va a haber un gran impulso a todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano e industrial de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema en Estados Unidos es el sector agrícola, que quedaban afuera precisamente de todo este círculo de prosperidad. ¿Por qué? Porque los productos agrícolas se compraban a precios muy baratos, y por lo tanto no había, digamos, una paridad, como pongo ahí, que reclamaba, en lo que tiene que ver con la compra y venta de sus productos. El campo la pasaba mal. El campo la pasó mal en aquel momento y la pasó mal después de la crisis del 29. Y además, ellos reclamaban, y esto lo aparece muy claro en el texto de Susana Bianchi, ellos reclamaban esta paridad también por un sentido moral, porque ellos se autopercibían como la verdadera Norteamérica, la verdadera América. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos eran del campo, eran los trabajadores, eran los que de sol a sol construyeron este país, y bla, bla, bla. Este país lo digo por Estados Unidos. Y bla, 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 que son ellos representan las buenas costumbres y la moralidad norteamericana. Ellos son, digamos, el alma mater de todo este crecimiento. Y en las ciudades, en las grandes ciudades estadounidenses, se vivía todo lo contrario. Eran ciudades, eran un llamado a la perdición, inmorales, eran, digamos, lugares de prostitución, lugares de juego, lugares donde incitaban al pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Parece una pavada, pero es de verdad que esto parecía como un elemento más, digamos, de estatus social dentro de los Estados Unidos. Por lo tanto, son precisamente el campo, las sociedades más rurales, son como el semillero del fundamentalismo religioso en Estados Unidos. Y esto hoy aún se vive y aún se ve. Aún se ve. Hay un fuerte grado de conservadurismo en las pequeñas localidades o en las pequeñas ciudades o poblados de los Estados Unidos, muy contrastante con lo que se puede llegar a ver en las grandes metrópolis como Washington, Nueva York, sobre todo en lo que tiene que ver el este, ¿no? O sea, las grandes ciudades del este.
fue tal, digamos, la oleada moralista, fue tan fuerte durante esta primera década, perdón, durante estos primeros años, no década, durante estos primeros años en los Estados Unidos, que fueron los lobistas, este sector fue uno de los grandes lobistas para impulsar la ley seca de 1920. ¿Cuál era? ¿De qué se trataba la ley seca? La no venta de alcohol, porque el alcohol lo veían como el origen de todos los males y de incitación al pecado. ¿Mm? Bueno, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Cedió precisamente el Partido Republicano, cede en lo que tiene que ver con la prohibición de la venta de alcohol. Y esto va a desencadenar en un problemón enorme para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos estos efectos no deseados, todos estos efectos que se querían, digamos, contrarrestar, se ven completamente acentuados. ¿Por qué? Porque la gente sigue bebiendo igual de forma clandestina, comienzan a aparecer, digamos, el tráfico ilegal de bebidas alcohólicas, se instauran las mafias, aparecen todas las mafias norteamericanas, en Chicago, o sea, sobre todo estamos hablando, pensemos, o sea, la época de Al Capone, por ejemplo, ¿no? O sea, es de esta misma época en donde los moralistas intentaban imponer, digamos, este tipo de ley que era una ley ridícula. Pero bueno, favorecieron el comercio en negro, favorecieron, digamos, todo el poder, un poder paralelo a lo que era Estados Unidos, ¿no? La creación de un poder realmente paralelo a lo que era Estados Unidos. Así fue que se vivió, digamos, hasta... No me puedo acordar hasta qué año duró la ley seca. Yo no me acuerdo si duró hasta... Ay, no les miento, no me acuerdo. Tendría que después revisar hasta qué año duró. Si alguien lo sabe o si alguien lo googlea, ya sabe, acá abajo lo puede comentar. Bienvenido sea. Sus comentarios, sus preguntas, todo lo que ustedes quieran. Pero bueno, la ley seca finalmente fue un motorizador del desorden y el caos, en vez de intentar pensar la moral desde ese punto de vista, ¿no? Así que bueno, esto es lo que sucede, todo este escenario de prosperidad económica en las grandes ciudades se va a mantener hasta el año 1929. En el año 1929, ya antes, digamos, unos años antes, había comenzado paulatinamente a bajar la producción, los niveles de producción en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había una sobreabundancia de producción y no había tanta demanda. Y esa demanda no lo podían paliar con exportaciones aún, digamos. Para exportar vos tenés que abrir tus fronteras para empezar a charlar, digamos. O sea, era un tema. Entonces, lo que pensaron que había que hacer era que había que tratar de aumentar la demanda para tratar de precisamente de que se consuma, digamos, en todos estos bienes que se encontraban parados. Ahora bien, ¿cómo se puede aumentar la demanda? Y la mejor manera, la respuesta que encuentran es la utilización del crédito como un estimulante artificial, ¿no? Lo que les decía hoy, se dan créditos baratos de muy baja tasa y todo el mundo con ese crédito empieza a jugar en la bolsa. ¿Qué pasa? No lo invierten productivamente. Todo el mundo se vende como, hasta en las revistas digamos, más superficiales te enseñaban a participar en la bolsa de comercio. ¿Por qué? Porque se veía como la gran salida económica, la especulación. La especulación comienza a ser, digamos, en donde va todo el dinero de los estadounidenses. Entonces va a haber mucho capital en el mercado financiero, pero todo este capital no se refleja, no es real respecto a la actividad económica industrial. ¿Se entiende esto? Va a haber demasiada guita, demasiado cash, demasiado efectivo dando vuelta y esa representación de tanto efectivo poco tiene que ver con la actividad económica real que se estaba viviendo en aquel entonces. Pero ¿qué pasa? Era plata fácil. O sea, vos pedías un crédito,
y supuestamente le decías al banco que era para invertir en tu emprendimiento, en tu fábrica, en lo que sea, porque decías que ibas a aumentar la producción, y en realidad ese dinero iba a parar a la bolsa de comercio. ¿Por qué? Porque era dinero fácil, era dinero que se reproducía fácilmente, no había riesgos, no había riesgos. Ahora bien, ya para 1929, si bien las producciones venían decreciendo y a mediados de octubre ya comienza a bajar el índice de producción y comienza, digamos, al 16 de octubre, comienza a venderse masivamente acciones de supuestas empresas. Acciones fantasmas, empresas fantasmas en muchos casos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esta tendencia que comienza a mediados de octubre, llega el famoso martes negro, a fines del mes, y llega un momento en que son tantos los títulos de acciones que se tienen para vender que nadie los compra. Y es cuando ahí el mercado no puede responder y la bolsa quiebra. Acá es cuando explota la burbuja, ¿no? Acá es cuando estalla la burbuja crediticia, la mentira de estos créditos que no representaban la realidad y comienza lo que se conoce como la crisis del 29. Que esta crisis va a traer efectos no solamente a Estados Unidos, sino que va a traer efectos a nivel mundial también. Esto va a ser un problema. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también por aquel entonces estaba invirtiendo en la reconstrucción alemana y había muchos dólares que iban de Estados Unidos a Alemania, y Alemania giraba, digamos, hacía como un círculo virtuoso entre bancos alemanes, empresas alemanas de inversión, etcétera, etcétera, y de golpe, ¡plac!, este círculo con Europa se corta. Ya no hay más inversión en Alemania, Alemania entra en crisis también, Europa entra en crisis, o sea, la crisis de la bolsa estadounidense arrastra a todo el mundo. Nosotros en Argentina también somos víctimas de esto. ¿Por qué? Porque como les digo ahí, Reino Unido o Gran Bretaña adopta un régimen de preferencia comercial con sus colonias. ¿Y cuál era el problema en Argentina? Que Argentina, nuestro principal comprador de carne, era precisamente Gran Bretaña. Gran Bretaña deja de comprarle carne a Argentina y lo que va a suceder es que comienza solamente a comerciar con Australia, India y otras colonias, digamos, que tenían bajo su régimen, que se conoce como el Commonwealth. Ahora bien, ¿qué hace Argentina? ¿Cómo reacciona? Y Argentina, lógicamente, se baja los pantalones, hablando mal y pronto, firmando un pacto pornográfico que se conoce hoy como el Pacto de Roca-Runciman, que con tal de seguir comerciando con el Reino Unido, Roca hijo firma este pacto, con tal de seguir comerciando con el Reino Unido las carnes, Argentina le da prácticamente los ferrocarriles, los emprendimientos, o sea, prácticamente le da la mitad de su industria. Una vergüenza el pacto Roca-Runciman para lo que significó la historia argentina, una mancha negra de la economía, en la historia económica de nuestro país. Entonces, ¿cómo reaccionan las potencias frente a esta crisis? Me voy de tema, perdonen. Estados Unidos comienza una era que se conoció como la del New Deal, que consiste precisamente en la intervención del Estado en la economía. Algo, digamos, impensable hasta ese momento para los Estados Unidos. Pero sí, comienzan a fijarse nuevos aranceles, se comienza a inyectar dinero en la obra pública, se comienza a fijar un salario mínimo para los trabajadores. La idea era generar dinero que estuviera en el bolsillo de la gente. Si funcionó o no funcionó el New Deal es un tema de debate aún. Es un tema de debate. ¿Por qué? Porque en el medio de la implementación del New Deal también sucede la Segunda Guerra Mundial. Y la gran reactivación económica se da de mano también con el tema de la industria armamentística, ¿no? Francia también termina adoptando una política parecida y Alemania e Italia van a tomar políticas de corte autárquico. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que van a hacer es decir,
tanto Alemania como Italia van a decir, nosotros no queremos saber absolutamente nada con los bienes del exterior, todo lo vamos a fabricar, absolutamente todo lo vamos a fabricar nosotros. Y para eso necesitamos también más territorio que responda a nosotros. Y ahí nace lo que se conoce como la doctrina del espacio vital. Algo muy parecido que va a suceder en Oriente con Japón. Japón también va a ir por más territorios, digamos, tratando de tomar más territorios perdidos, como lo hizo durante todo el comienzo del siglo XX. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, hasta acá vamos no, perdón, me quedaban las consecuencias, discúlpenme. ¿Cuáles son las consecuencias de la crisis del 29? Va a haber un mayor control de cambio, o sea, ahí lo pongo, en 5 años son 16 los estados los que van a comenzar a controlar las monedas extranjeras, los cambios de moneda extranjera. Los parlamentos, las democracias van a comenzar a delegar las democracias parlamentarias, digamos, los parlamentos van a comenzar a delegar funciones en los cancilleres, en los caudillos, en los líderes. Esto sobre todo lo podemos vislumbrar en lo que tiene que ver con Italia y Alemania. Ya ahora vamos a entrar más allá. Nacionalismo, va a haber una retracción tanto en lo que tiene que ver lo económico como lo político, o sea, toda esta supranacionalidad de cual se venía charlando, la sociedad de naciones, que era como el antecedente de Naciones Unidas, entra en crisis también, el concepto de gobierno mundial entra en crisis, como que se rompe esta ilusión idealista de todos los países estamos de acuerdo y vamos a tratar de llevar adelante la paz. Y van a surgir los liderazgos fuertes, ¿no? Las personalidades avasallantes, o sea, la política comienza a ser cosa también de personajes individuales, no tanto de construcciones colectivas. Ahora sí, hasta acá la primera parte de esta clase. Voy a grabar, para que no se haga tan pesado, voy a hacer un segundo video, donde vamos a hablar ya sí del surgimiento de los fascismos en el siglo XX. Les agradezco mucho, pueden dejar, repito, comentarios, frases, buena onda, lo que ustedes quieran acá abajo. Y si les sirvió el video, si les gustó, si vamos bien, así que pongan hola, comenten. Así que bueno, los espero en el próximo video, que voy a seguir charlando sobre los fascismos del siglo XX.